Estamos en 60 minutos con José Luis Yepes, su cita del fin de semana por Promar Televisión. Mi agradecimiento pues para esta oportunidad que me das para conversar con los televidentes en un programa de tanta audiencia como este, bueno, y compartir, que es básicamente la invitación que me has hecho, y con todo gusto. Doctor Guerra, en el espacio, como es una entrevista de personalidad, las raíces, comenzamos por allí. ¿Dónde, en qué año nació Alexis Guerra? ¿Quiénes fueron sus padres? ¿Quiénes sus hermanos? ¿Qué recuerda de ese sitio donde usted surge ya como ser humano? ¿Cuáles son esos recuerdos más remotos que le vienen a la mente? Bueno, la verdad es que sí, uno siempre ya, en la medida en que va transcurriendo el tiempo, uno va reflexionando y los recuerdos afloran, sobre todo en estas circunstancias tan difíciles que nos ha tocado vivir, evidentemente, ¿no? Y entonces, efectivamente, yo nací en El Tigre, en el estado de Anzoátegui. Mis padres fueron de Margarita. Tengo raíces orientales, margariteñas. ¿Qué parte de Margarita? Mi padre nació en Tacarigua, San Sebastián, y mi madre nació en Altagracia, por Los Atos, sí, cómo no, y recuerdo pues esas travesías que hacíamos. Mi padre fue obrero petrolero porque justamente le tocó en esas circunstancias difíciles de esa época. Estamos hablando del año 1949, entonces que aparece el boom del petróleo en la zona oriental. Él venía de El Tejero, donde nació un hermano. Lamentablemente acaba de fallecer por las circunstancias que todos conocemos, el COVID. Y venía del Tejero y entonces se residenciaron en El Tigre, donde nací pues un 29 de agosto de ese año, de 1949. Mi padre y mi madre de orígenes católicos, sí, cristianos. Y bueno, ¿su nombre? Pío Guerra, Pío Verona Guerra Díaz, y mi madre Josefa Ramona Córdoba Cedeño de Guerra. Sí, muy humilde, realmente lo recuerdo, pero con muchos valores arraigados que nos transmitieron. Sí, mi padre fue, como te decía, obrero petrolero, era músico, prácticamente buena parte de su existencia y de su quehacer y de su oficio. Le tocó prácticamente vivir de la música, ¿no? Llevaba la música de él heredé pues ese gusto y esa afición por la música sin ninguna duda. Y él también trabajó ya mucho tiempo en la compañía petrolera, en esa explosión del petróleo que hubo en la mesa de Guanipa, que lleva pues prácticamente en esa época a fundarse el Tigre como tal, ¿no? A consolidarse como emporio petrolero, y que es muy bien narrado por Miguel Otero Silva en Oficina número 1, ¿no? De hecho, pues así se llama un campo petrolero que estaba cerca del sitio donde nosotros vivíamos. Pues sí, fue una infancia dedicada, pues hay muchos recuerdos, claro, a los juegos. Me gustaba mucho el béisbol, sí, y compartía, pues nosotros jugábamos con pelota de goma en esos tiempos, en esas calles del Tigre, en las calles aledañas. Yo nací en el callejón Rival número 36. Estudié mis primeros años, iba con mi hermano a una escuela que se llamaba la Escuela San José del Ávila. ¿Cuántos hermanos es? 2, de padre y madre 2. Y anterior al matrimonio mi papá tuvo varios hijos por esa misma condición de músico y de errante, ¿no? Y entonces recuerdo, sí, con mucha firmeza esa escuela, ¿no? Le compartía pues mucho con los amigos de esa infancia, mi hermano. Y eran los tiempos en los cuales uno iba a la escuela y por las mismas carencias que había, uno tenía que llevarse su propia silla como pupitre, ¿no? Pero mucha hermandad realmente en esas primeras amistades, en esas primeras escuelas, en esas primeras letras. Sí, la propia maestra María Hernández. Y luego ingresé al grupo escolar Estado Trujillo. Sí, ahí culminé
mi primaria, sí, también un grupo muy reconocido para ese entonces. Y la formación también de los maestros que uno recibe lo deja marcado de alguna manera, ¿no? Entonces recuerdo con mucho afecto, con mucho cariño a la maestra Luisa Amelia Ramos, sí, entre otros, al maestro Pablo Galdona, sí, también con mucho afecto. Y esa vida transcurrió, como te contaba, pues en esa intensidad con la cual uno asumía, propio de la energía de esos momentos. Es decir, yo recuerdo que yo llegaba del grupo, hacía las tareas y de una vez me lanzaba para lo que llamábamos los campos a jugar pelota. Y me iba en pantalón corto y sin camisa. Y eso era prácticamente desde el mediodía hasta la tarde jugando béisbol. Sí, entonces esas vivencias son muy importantes, ¿no? Los amigos que tuve, ya casi todos han fallecido, unos migraron, fueron pocos, realmente debo reconocer también, por producto de la misma situación que se vivía en esa época, fueron pocos los que siguieron en la escuela, ¿no? Un contado, ¿no? Los que dieron el paso después del grupo escolar al propio liceo, ¿no? Pero de verdad que muchas vivencias, muchos recuerdos. Doctor Guerra, ¿qué recuerda usted que de su padre y de su madre? ¿Qué característica considera usted que hoy día usted reconoce que esto que yo hago en la vida es producto de la influencia de mi padre, esto es influencia de mi madre? Bueno, de mi padre el carácter, ¿no? Él tenía un carácter fuerte, pero al mismo tiempo él era, pese a que dominaba única y exclusivamente, como siempre me enseñó, lo importante de educarse. Él decía que él había aprendido lo que en aquel entonces se denominaban las 4 reglas, ¿no? Que eran la suma, la resta, la multiplicación y la división. Y además de eso, por supuesto, leer y escribir. Y él, eso creo, pues, que le dio mucha importancia al énfasis que colocaba en la necesidad, pues, como creo que era la generalidad de esos casos, la necesidad de educarse, la necesidad de estudiar, la necesidad de salir adelante. Esa era la consigna de él. Y en las oportunidades en las cuales tuvimos, pues, recuerdo mucho una situación que me dejó prácticamente también igualmente muy marcado, para insistirlo, ¿no? Ahí en esos tiempos había un molino de maíz donde se iba a moler el maíz, y a mí me tocaba siempre, es decir, por costumbre, ¿no? Pero hubo un buen día que a mí amanecí con una cierta rebeldía y me negaba a ir, y me preguntaba, pero bueno, ¿por qué el hermano mío no va? Aníbal se llamaba. ¿Por qué Aníbal no va? Y entonces, bueno, y ahí me aferré que no iba. Ese fue, es decir, la pela, como dicen, pues, la cueriza que decían, más grande que me dio mi papá en ese entonces, ¿no? Y con todo y eso yo tuve que terminar agarrando mi paila con el maíz molido e ir al molino, ¿no? Y luego se dio una circunstancia en la cual ya yo estaba saliendo del grupo escolar, ya terminaba, y entonces también tuvimos un altercado, algo ahí que le dije mal, y entonces sacó la correa para volver a darme. Sí. Y entonces en ese momento, bueno, ya yo tenía, por supuesto, cierta mentalidad, ya estaba más grande, pues ya comenzaba el proceso de adolescente, ya de la juventud, y entonces le dije, papá, pero tú no crees que contra ya yo estoy grandecito como para que tú me estés pegando, ¿vale? ¿Por qué no conversamos? Yo te explico y tú me dices qué es lo que no te gustó, pues. Y me impresionó, pues, la manera como él, con aquella humildad, sí, es verdad. Sí, es verdad. Y allí jugó papel importante mi mamá, porque también mi mamá, como todas las madres, ¿no? Casi siempre, en la generalidad de los casos, interceden, ¿no? Interceden frente a los padres, y ella me apoyó. Ella le dijo inmediatamente, sí, es verdad, Pío, ¿cómo le vas a seguir pegando a ese muchacho, chico? Ese muchacho es un hombre, ese muchacho ya es como se decía, y todavía por ahí se dice coloquialmente, ya ese es un tarajayo. Espérate, habla con él, conversa con él. Fue una lección bastante importante, y a partir de allí
creo que establecimos ya un nivel de comunicación totalmente distinto. Creo que mi papá en ese momento entendió que yo había dejado de ser un niño y que ya entraba en otra fase de mi vida en el diálogo, pues, y con la confianza ya diferente pudimos seguir conversando con todo el afecto y todo el cariño que le tributo, pues. Bien, doctor Guerra, vamos a hacer una pausa en esta conversación que tenemos, 60 minutos con José Luis Yepes a través de Promar Televisión. Cumplimos con los compromisos de publicidad y en breve regresaremos para conocer aún más acerca de la personalidad de nuestro invitado. Hoy conversando con el doctor Alexis Guerra. Doctor Guerra, estamos hablando en la primera parte sobre esos inicios, su nacimiento, quiénes fueron sus padres, sus hermanos, cómo comenzó usted la escolaridad formal. Y ya una vez que usted obtiene su 6º grado en aquel entonces, porque estamos hablando, prácticamente yo ingreso al liceo en el año 60, 61. Entonces estamos hablando ya en el tiempo de la dictadura, ¿no? Y ese liceo yo recuerdo con mucha precisión que fue epicentro prácticamente de las luchas estudiantiles y el enfrentamiento justamente con la policía del régimen en ese propio liceo, ¿no? Y entonces igualmente fue muy interesante, fue muy importante para uno, ¿no? Ese tránsito del grupo escolar al liceo también te va de alguna manera generando toda una serie de valores muy importantes dentro de ese proceso de formación. Y allí aparece como denominador común, al igual que en el primer caso, esos maestros, los conductores de juventudes, ¿no? Tuve también igualmente muy buenos profesores en ese liceo desde un primer momento, desde el primer inicio. Recuerdo a alguien que después me topé con él acá, se vino a Barquisimeto y fungió durante mucho tiempo como, creo que si mal no recuerdo era síndico procurador, o tenía mucho que ver con la cuestión del inquilinato y trabajó en el Consejo Municipal. Me refiero al doctor Manuel Martínez Gago. Es decir, él era abogado, fue juez allá en el Tigre y de verdad pues que dictaba unas clases realmente magistrales, ¿no? Magistrales, sí. Y en ese tiempo también comenzamos a incursionar, si se quiere, ya cuando pasamos el 4º año. Mi papá formó parte, ese es otro dato ahí también que me conecta, ¿no? Porque mi papá en ese tiempo, los obreros, claro, la clase obrera estuvo muy bien direccionada o de alguna manera muy emparentada con las luchas sindicales. Y por supuesto el Partido Comunista también jugó en esa época un papel relevante. Y mi papá militaba en el Partido Comunista, ¿no? Yo acudía ocasionalmente con mi papá a la sede del partido Comunista, ¿no? Y luego eso también influyó en mi formación y en mi manera de pensar. Yo a partir del 4º año milité en la Juventud Comunista allá en el Tigre, ¿no? En pleno proceso de clandestinidad, si se quiere, ¿no? Entonces también tuvimos anécdotas bastante importantes en ese devenir, en ese proceso de formación. Luego yo fui presidente del centro de estudiantes del Liceo Briceño Méndez, ¿no? Estando en 5º año, también estuve en el comité, era presidente del comité pro graduación. Entonces eso también incidió verdaderamente en lo que ha sido mi vida, mi trayectoria, es decir, esa vena desde el punto de vista gremial, esa inquietud definitivamente por lo que significa la condición social, la condición humana, ¿no? Del hombre, de la familia, e hicimos la exposición. Y entonces al final de la exposición él felicitó a nuestro equipo y también recuerdo mucho sus palabras, ¿no? Él me decía Guerra Córdoba, y entonces él me comentó, pues, Guerra Córdoba, debo decirle que si usted en el futuro tiene en mente estudiar alguna profesión como es lógico, creo que tiene unas dotes excepcionales para ser docente.
Y en ese momento no estaba en mí y estaba muy lejos de creer yo que iba más adelante en mi vida a abrazar justamente como oficio la docencia, ¿no? Sí, las circunstancias, ¿no? Fue casi que premonitorio el profesor Edgar Sánchez. Igualmente recuerdo mucho al propio director del liceo durante mucho tiempo, el profesor José Antonio Arias Reyes, ¿no? Igual condujo al Liceo Briceño Méndez en todo ese tiempo, por lo que fue esa trayectoria que realmente lo situaba como uno de los mejores liceos y más combativos, decíamos nosotros en esos tiempos de la juventud, los liceos más combativos del oriente venezolano, ¿no? El profesor Juan Facendo, es decir, en el área deportiva, ¿no? Realmente formador de atletas. El liceo destacó y de siempre destacaba como puntal en los juegos liceístas, ¿no? Sí, egresaron de allí prominentes atletas, por ejemplo Héctor Thomas, para citar algunos, alguien que fue mi compadre después, Juvenal Mucherino. Es decir, realmente fue una época bastante interesante la que nos tocó vivir en el liceo. De esos años del liceo, recuerda además qué materias, qué cátedras se le facilitaban, cuáles por el contrario se le dificultaban un poco. Las cátedras de historia, sobre todo, me llamaban mucho la atención. Siempre me fue bien en esas cátedras de las humanidades, pese a que yo estudié ciencias, ¿no? Tenía algunas dificultades como todos para las clases de matemática, de física, pero yo tuve también la suerte, corrí con la suerte, sí, hoy lo reconozco, que yo estudiaba, era uno de mis amigos, Aristides Moya, también de esa época. Entonces él me llevaba un año a mí, y era al final de cada año, él me regalaba a mí. Bueno, mira, ya yo pasé eso, aquí lo tienes, pues, un gesto pues de amplitud hacia el amigo. Y por supuesto, yo me preparé para atender la clase. Bueno, eso me valió, debo decirlo con toda humildad, y no es modestia, ¿no? Eso me valió de que al terminar yo el bachillerato, y luego cuando recuerdo que el liceo cumplió 25 años, yo estuve por allá, y entonces yo aparecía, algo que yo ignoraba, ¿no? Pero yo aparecía de cuarto hasta ese momento en la lista de los mejores estudiantes que había tenido el Liceo Briceño Méndez. Interesante, ¿no? Bueno, y además una buena forma de cerrar con broche de oro los estudios de bachillerato, que en este caso fue mención ciencias, ¿no? Vamos a hacer una pausa. En breve continuaremos conversando con el doctor Alexis Guerra. Hoy conversando con un personaje referente en el quehacer humano, en esta oportunidad con el doctor Alexis Guerra. Primer bloque, conversamos sobre su nacimiento, su infancia. En el segundo bloque abordamos la adolescencia, los años de bachillerato. Y ahora, una vez que está egresando como bachiller en ciencias, queremos conocer cuándo comienza a perfilarse lo que será la carrera profesional, hacia dónde va a dirigir sus estudios académicos el hoy doctor Alexis Guerra. Bueno, en este caso egresamos del Liceo Briceño Méndez y nos fuimos a Caracas. Hicimos la inscripción en la Universidad Central de Venezuela. ¿Cómo se dio esa decisión? Bueno, realmente recibimos la influencia de un amigo que ya estaba estudiando, que por supuesto muy cercano, el amigo Miguel Homero Rodríguez, y entonces nos fuimos a Caracas a estudiar, ¿no? Yo partí a Caracas y recuerdo pues que en unas condiciones bastante, si se quiere, precarias, ¿no? Por la misma situación. Ya mi papá era vigilante en el Consejo Municipal y con todo y eso tuvimos la suerte porque hubo dentro de la familia, siempre hay esa suerte de mecenas, ¿no? Que se encargan prácticamente de darle el apoyo a todos los que queríamos estudiar, y así fue. Yo me fui a Caracas y me conseguí una beca con el Ministerio de Educación. ¿Por qué Caracas? Y si antes usted había visitado Caracas o este fue su primer encuentro con la gran capital. Fue mi primer encuentro.
Y porque esa carrera nos las ponderaron, este amigo nos las ponderó muy bien y se perfilaba realmente, y era de verdad, eran pocas las universidades que para ese momento la estaban ofreciendo en el país. Y entonces decidimos irnos a Caracas con la suerte. ¿Cómo fue ese primer encuentro con la capital? El pasar digamos, de un ambiente un tanto rural hacia la gran urbe. Impactó, por supuesto, fue la majestuosidad en comparación con lo que exactamente como tú lo defines era el Tigre, ¿no? Y entonces aquel bullicio y aquella cantidad de edificios que uno se sentía realmente impresionado, ¿no? Impresionado, en primer lugar. Y en segundo lugar, lo que sí recuerdo también como una marca que lleva uno indeleble dentro del corazón, mis primeros días en una pensión caraqueña, ¿no? Entonces, claro, el recuerdo imborrable de lo que había dejado atrás y sobre todo la nostalgia por el hogar. Además, la responsabilidad de tener ya que administrarse usted mismo. Sí, prácticamente, aun cuando fue una administración, si se quiere, muy liviana, diría yo, para calificarlo de alguna manera, porque se limitaba básicamente a ir a una pensión donde tenía, si se quiere, la beca que me alcanzaba exactamente para pagar la pensión. Solamente que con el apoyo de este familiar, el profesor Evaristo Alfonso Guerra, entonces él me pasaba, digamos, una mensualidad adicional, 20 bolívares para ese entonces. Con eso vivía yo semanalmente y llevaba la ropa allá a donde él estaba. Él era en ese entonces director de un colegio muy prestigioso en Caracas, ¿no? El Instituto San Pablo de los Hermanos Centenos, donde había, imagínate, dado clase y estaba por allí Luis Beltrán Prieto Figueroa, entre otros, ¿no? El maestro. Sí, el maestro, pues. Entonces eso también fue una experiencia bastante interesante, y los recuerdos, ¿no? Es decir, ir superando esa etapa, y entonces, pero me limitaba básicamente a eso, a estudiar. Claro, hay un detalle ahí muy importante que creo que también cambia la vida de uno y la define, ¿no? Porque cuando me voy a Caracas también, lo que te comentaba con anterioridad, yo era militante de la OTC. Y entonces en ese momento estaba el fervor de la guerrilla. Y yo iba, entre otras cosas, con la directriz partidista. Te puedes imaginar lo que eso significaba, de incorporarme al movimiento guerrillero. Afortunadamente, el contacto que tenía que hacer en la Federación de Centros Universitarios lo fui a buscar 2 veces y no lo encontré. El contacto para subir a la montaña. Al no encontrarlo, evidentemente desistí de volver, y luego, por supuesto, cambia la vida de uno, ¿no? Y entonces ya después me concreté a estudiar, a formarme, y con la particularidad que ofrecía esa carrera, que luego del tercer año uno podía trabajar. Entonces yo ingresé en una firma de contadores primero y luego en la Contraloría General de la República. Ahí fue donde inicié yo mi acercamiento con el trabajo formal como tal, ¿no? Sí. Y luego cuando egreso, por supuesto, entonces ya se presenta la oportunidad de trasladarme para Barquisimeto. ¿Cómo se presenta esa oportunidad? Eso ocurrió igualmente que uno de los compañeros que estudiaba con nosotros y se graduó con nosotros, Pedro Lois del Tigre también, y a quien me refería con anterior. Y entonces me dijo que había una oportunidad, y yo dejé a quien andaba conmigo haciendo la auditoría allí y me vine hasta acá. Ya cargaba carro yo. Y entonces ahí conversé con el director del ciclo básico superior, en ese momento el recordado León Torres. ¿Y cómo fue ese primer encuentro con la UCLA? Por cierto, una institución con la que va a estar vinculado prácticamente por el resto de su vida. A partir del año 1980, ya después con esa experiencia interesantísima, y desde el punto de vista incluso de los afectos cultivados en el ciclo básico superior, con los amigos, es decir, yo una cantidad de amigos que luego fueron prácticamente, nosotros iniciamos una serie de compadres, de compadrazgos acá, pues muchos compadres que trabajaron conmigo en el ciclo básico, y luego me traslado en el año 1980 a la UCLA. Exactamente el 16 de septiembre de 1980 yo ingreso a la UCLA. ¿Cómo ingresa y básicamente cuáles eran esas funciones que iba a cumplir? Como docente. Se dio la circunstancia también de que se presentó una oportunidad justamente en el Zulia, y él decidió que se iba para el Zulia porque allá tenía el resto de su familiar. Y entonces justamente
me dijo, bueno, dame tu currículo, y cuando fuimos a hablar con el amigo Florencio Sánchez, él le dijo, bueno, te tengo un problema, recuerdo la frase, te tengo un problema, pero al mismo tiempo te tengo la solución. El semestre está por la mitad, pero creo que uno de los pocos que puede asumir la asignatura en esas condiciones es el profesor Alexis Guerra, y está dispuesto a hacerlo. Y efectivamente eso marcó pues ese tránsito en ese momento. ¿Recuerda cuando se traslada a Barquisimeto y a la UCLA, el sitio exacto donde se residenció, cómo fueron todas esas condiciones? Claro, era una pensión que quedaba en la avenida, en la carrera 19, la pensión Acapulco, que era justamente, el dueño era el amigo Francisco Gagliardi, que regentaba al mismo tiempo el local El Padrino, allí. Y entonces también viviendo en esa pensión inicialmente 1 año, y después me trasladé completamente con la familia para acá. Bien, vamos a hacer una pausa en esta conversación que tenemos con el doctor Alexis Guerra, y en la próxima parte vamos a hablar también entonces de lo que fue esa participación gremial, que fue quizás una de las más sonadas, la que le dio mayor renombre también, y a partir de la cual pudiéramos decir que hay un antes y un después. Vamos a conversar sobre eso con el doctor Alexis Guerra en la próxima parte de 60 minutos con José Luis Yepes. Hablar de Alexis Guerra es importante porque en la parte familiar, desde que estábamos pequeños, nos inculcó los valores, los principios, lo que es la honestidad, la sinceridad, la humildad, el respetar a todas las personas por igual. El trabajo digno es muy importante. Le gusta mucho la música, es bueno contando chistes, le gusta mucho asistir a una reunión, eso para él es alegría, compartir con sus compañeros, con sus amigos, y en general pues buen padre, buen esposo, buen abuelo también, y doy gracias a Dios por haberle dado larga vida hasta el sol de hoy y compartirlo con toda la familia y aprender de él, de sus experiencias, de todos sus conocimientos. Eso es lo que en realidad puedo decir de él. Hoy estamos conversando con el doctor Alexis Guerra. Doctor, nos hablaba en el segmento anterior sobre su traslado a Barquisimeto y ese inicio en la parte académica con una cátedra. ¿Cómo entonces se da esa ampliación más allá de lo que es la cátedra y luego la inserción o el inicio en lo que son las luchas gremiales, que ahí es donde lo conozco yo a usted y donde quizás también hay un mayor renombre, ¿no?, de lo que ha sido su lucha, ¿no?, en pro de los docentes? Claro, José Luis, así es. En ese sentido pudiéramos decir que así como forjamos una suerte de hermandad muy importante en el ciclo básico superior, también allí le dimos continuidad a la actividad gremial. Me cuento entre los fundadores de ese instituto y al mismo tiempo en la asociación de profesores de dicha institución. Y luego, por supuesto, le di seguimiento a esa afición por lo gremial que ya venía pues del liceo, y en consecuencia pasó a formar parte de la asociación de profesores de la Universidad Centro Occidental, ¿no? Recuerdo pues aquellas asambleas y esos debates que se dieron en aquel momento en la actividad gremial, entre ellos la lucha por la autonomía. Y recuerdo también, eso incluso quedó grabado, está por allí en la biblioteca, pues lo que fue que tal vez la asamblea más importante en la historia gremial de la universidad que nos tocó conducir. Era yo tesorero y el presidente era mi amigo del alma, y mi reconocimiento para él siempre, el doctor Ramón Zamora. ¿Quién era el rector de la UCLA en esos años? En esos años fue cuando llega a Barquisimeto, el rector era el doctor Zapata Escalona. Y luego entonces llega a Barquisimeto mi amigo también, los recuerdos, ¿no? Los recuerdos están allí, Ricardo García de Longoria. Eso fue una experiencia también, si se quiere, extraordinaria. La manera como llega Longoria, cómo negociamos con Longoria su llegada a Barquisimeto, y luego él es rector y se compromete a luchar por la democratización de la universidad.
Yo fui con el doctor Zamora porque eso fueron varios meses, alrededor de 3 meses de conflicto, la universidad paralizada, porque sencillamente la consigna era que no íbamos a aceptar rector impuesto, pero ya el nombre de Longoria estaba en Gaceta Oficial. Y entonces no era fácil dirigir. Eso eran los años que era el presidente Jaime Lucinchi. Sí, claro. Y entonces, justamente, en ese entonces, y luego se presenta la oportunidad y en una reflexión, porque el juego estaba trancado, el conflicto se estaba desgastando, y recuerdo que conversando con el doctor Zamora, entonces me preguntan, ¿pero qué opinas, Alexis? ¿Qué vamos a hacer? Y entonces de repente reflexioné y dije, pero bueno, nosotros no nos estamos dando cuenta que el poder máximo de la organización gremial de la asociación está en la asamblea y no en una junta directiva. Entonces, ¿y qué se te ocurre? Vamos a negociar con Longoria que él llegue a Barquisimeto a la universidad, y si la asamblea lo acepta como rector, nosotros lo aceptamos porque es la decisión de la máxima asamblea. Entonces fue realmente, bueno, uno recuerda con mucho afecto y con mucho cariño lo que fue ese episodio gremial. Por supuesto, el Longoria nos aceptó el reto desde el punto de vista político gremial y nos dijo, solamente pido que me den una semana para convocar a la asamblea. Por supuesto, una personalidad como la de Longoria, curtida en la política en ese entonces, lo que hizo fue preparar y abonar el terreno. Claro, viene de una formación socialdemócrata, ¿no? Concretamente, sí, de Acción Democrática. Democrática, claro. Y por supuesto, cuando esa asamblea se dio, esa asamblea estaba repleta. Fue justamente la asamblea en el auditorio, en el Obelisco, y repleta, es decir, no cabía nadie, y eso quedó grabado. Y allí le arrancamos el compromiso por la democratización. Luego yo asistí a la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios, junto con Zamora, éramos 2 representantes, y ahí entonces vino la misma relación desde el punto de vista, sobre todo el estilo político que tan falsa modestia a mí me ha caracterizado, en el sentido de propiciar siempre el diálogo, ¿no? Frente a los radicales que planteaban el conflicto por el conflicto mismo. Mi consigna fue desde el inicio, nosotros no estamos aquí para paralizar las universidades. Si nosotros podemos resolver los conflictos sin que haya paro de actividades, ese es el logro más importante que podemos dejarle a las universidades. ¿Cuántos años dedicados a la Asociación de Profesores de la UCLA? 4 años. 4 años, y luego 2 años en la federación. Recuerdo también de esa época, recuerdo que logramos firmar las normas de homologación, siendo ministro Gustavo Rosen, sin conflicto. Y conté para ello con una junta directiva muy plural que nos manejamos con alta política realmente. Ahí había gente de Acción Democrática, gente de COPEI, gente de la extrema. En fin, y yo en ese momento sí estaba muy cercano al movimiento del socialismo, sí, incluso aquí también tuve cierta militancia en el movimiento del socialismo. De esa época, aparte de lo que te comento, también recuerdo una asamblea extraordinaria en el aula magna, convocada por la Asociación de Profesores Universitarios de la Central, porque también, entre otras cosas, no aceptaban el liderazgo de un profesor proveniente de una universidad del interior que estuviese dirigiendo la lucha gremial en ese entonces, y la UCB siempre tenía una conducta dentro de la FAPU un poco, digamos, diferente, ¿no? Y convocaron esa asamblea y bueno, nosotros preparando la asamblea. Y bueno, se dio la asamblea, y recuerdo también que me tocó, esa asamblea estaba de bote en bote. Yo decía, bueno, ¿cómo arranco esta asamblea para bajarle la presión que tengo yo y que tienen los demás compañeros? Lo que se me ocurrió en ese momento fue decir que estoy exactamente en el recinto donde en el año 1971 recibí el título de licenciado en administración. Yo soy egresado de esta universidad, y en este auditorio y en esta aula magna recibí ese título. Yo creo que eso fue realmente la manera de romper ese clima, y obviamente la asamblea, sin lugar a dudas, adquirió otra direccionalidad en ese momento. Ahora, usted continuó su formación. ¿Cómo fue ese proceso de incluso llegar al doctorado? Porque en muchas oportunidades la lucha gremial quita tanto tiempo que se descuida un poco eso de continuar formándose, subir en escalafón. Sí, muy importante. Yo nunca abandoné esa idea, ¿no?
a diferencia pues, y me veía reflejado, y por eso borraba esa imagen de los dirigentes gremiales en ese entonces, sobre todo magisteriales, que prácticamente permanecían durante mucho tiempo en los cargos, ¿no? Eso no fue mi intención. Ya yo había hecho, estando en el ciclo básico superior, había hecho la maestría en administración pública, justamente que promocionó la Universidad Centro Occidental. Ya tenía esa maestría, y entonces cuando termino la gestión gremial en la FAPU, que también, bueno, la aspiración prácticamente de toda la junta directiva era que yo me reeligiera, y sencillamente ya yo estaba decidido a no continuar. Ya estaba dando por terminada esa etapa en mi vida académica y gremial, y volver justamente a las clases, a la docencia, ¿no? Para lo que estaba definitivamente predestinado, si se quiere, ¿no? Y entonces recuerdo que en ese momento se planteó la posibilidad, y yo les dije, no, yo debo volver a Barquisimeto. Yo debo decirles que no acepto la reelección en la FAPU, yo vuelvo a Barquisimeto, y digo justamente como la frase que utilizó Julio César, ¿no? Al dejar su mandato en Roma, dijo, prefiero mi aldea a Roma, yo vuelvo a Barquisimeto. Con la suerte de que cuando regresé fui también representante de los profesores ante el Consejo Universitario por un par de años, y luego cuando llega al decanato de Administración y Contaduría, la profesora, me recordaba también, Norma de Anaya, ella me llama para ofrecerme que me encargase de la coordinación de posgrado. Entonces, también podemos decir que en ese momento recuperamos lo que fue el posgrado que estaba en el piso. Reformulamos todo el posgrado a tal punto, bueno, que todas las menciones y toda esa reforma que se hizo es la que actualmente se mantiene vigente. Doctor, nos queda muy poco tiempo, pero me gustaría, aunque sea una breve referencia a lo que fue o lo que es la parte familiar. Claro, muy importante. Uno también, ya a estas alturas del juego, como suele decirse, le toca pues ir reflexionando sobre lo que ha sido nuestra vida en ese sentido, pues. Y uno está perfectamente convencido que nos tocó también, en buena medida por la formación a la cual te hacía referencia, es decir, guiar a nuestros hijos con todo el empeño porque efectivamente tuviesen la educación que teníamos que darle, con la suerte pues que a estas alturas Dios nos ha permitido contar pues con una familia donde todos mis hijos, sin excluir a ninguno, creo que gozan del afecto y así me lo han transmitido, lo cual para uno es un orgullo muy grande, ¿no? Un orgullo muy grande, y con todo lo que significó ese episodio tan lamentable en la vida de uno, pues de la pérdida de Alexei, ¿no? Sí, pero bueno, son situaciones que uno desde el punto de vista familiar va superando, y es necesario, ¿no? Tener la fortaleza suficiente como para hacerlo, ¿no? Y uno llega, José Luis, a esa comprensión, ¿no? A mí me llamaba la atención, siempre me ha llamado la atención, sobre todo en estos tiempos cuando uno tiene la oportunidad de leer las reflexiones de esos pensadores que al final de sus días, entonces aparece como un denominador común muy importante, que es la valoración de la familia, la valoración por los hijos y lo que han sido, ¿no? Entonces eso me llama la atención, y creo. No tengo ninguna duda en cuanto a que el amor por los hijos debe estar en el centro de cualquier familia, ¿no? Y cualquier personaje, pues, independientemente de las condiciones en que viva el amor por los hijos, pues, y cómo eso se te retribuye en ellos, ¿no? Los hijos son lo que a fin de cuentas uno va formando, uno va cultivando. Y no solamente los hijos, desde el punto de vista familiar, sino también ocurre con los amigos, ¿no? Me parece también que en esas reflexiones ya, en este contexto que estamos viviendo, muy importante que vayan aflorando este tipo de certezas en medio de la incertidumbre, ¿no? Porque hay como un sentido de recuperación, si se quiere, por la espiritualidad. Yo creo que ese es uno de los rasgos que va apareciendo con mucha fuerza en este contexto que estamos viviendo, ¿no? A mí me ha tocado percibirlo a raíz de
de la muerte de Alexei, y luego, con mucha fuerza, por supuesto, y luego de la muerte reciente de un hermano, ¿no? El acercamiento a Dios. Yo siempre valoré también en esas discusiones, en esas reflexiones, esa frase, y siempre me impactó la frase de Einstein, ¿no? Es decir, una mentalidad, una genialidad como Einstein, que en un momento determinado llegase a acuñar la frase de Dios no juega a los dados. Es decir, entonces decía, proveniente de alguien que conoció la física cuántica y la física en su magnitud más extrema, y valorar ese sentimiento hacia el universo, hacia la creación del universo, uno tiene que llegar a la conclusión de que después de este plano terrenal tiene necesariamente que existir un plano espiritual. Doctor, le voy a hacer algunas referencias para respuestas muy cortas, o sea, de una o dos palabras. Un paisaje recurrente en la mente de Alexis Guerra. Bueno, la mesa de Guanípa. ¿Algún hobby? El béisbol. ¿La música o los libros? ¿Algún género específico? La salsa. La salsa. Yo me formé en Caracas bailando salsa en el Paraíso. ¿Algún sitio que conoció al que siempre quiere volver? Bueno, Margarita. Margarita. Y hay una pregunta que siempre hacemos a todos nuestros invitados, doctor Guerra, y mirando allá a la cámara. ¿Cómo le gustaría ser recordado al doctor Alexis Guerra? Sencillamente, en los términos más elementales, como una persona que se comprometió con la vida y que de alguna forma y sigue en esa idea de ser útil y continuar cultivando a través de la experiencia docente el amor por los estudiantes, el amor por la vida, el amor por la familia y el sentido de la gratitud, definitivamente, porque yo creo que eso es lo que nos fortalece y nos ubica en un plano netamente que facilita la comprensión de lo que somos y lo que hacemos en este universo donde vivimos, gracias a Dios. Doctor, muchas gracias por habernos dedicado estos minutos a conocer más acerca de su vida. Nuestro personaje invitado de hoy, el doctor Alexis Guerra, será en la cámara y la dirección de la licenciada Oriana Hernández. Nuestra invitación para una próxima oportunidad, cuando estaremos en 60 minutos con José Luis Yepes.